Las tres princesas, la Yaya Mollitas y el personaje encantado, por Clara Bayo. Un día muy lluvioso de esos de otoño, las tres princesitas salieron del cole muy bien preparadas, con sus paraguas rosas, sus chubasqueros y, por supuesto, sus botas mágicas. Las tres tenían muchas ganas de ir al parque a jugar con los columpios, pero pronto descubrieron que no podían. No dejaba de llover y estaba todo el parque encharcado. Los columpios estaban mojados y el suelo lleno de barro, así que tuvieron que ir directas a casa. Las tres princesitas merendaron, dibujaron con Yayo Pipeta y también jugaron a cocinitas y a peinar muñecas. Pero llegó un momento que ya no sabían qué hacer. Muy tristes y enfadadas por no saber a qué jugar, pidieron una solución. Y entonces, de entre los peluches que adornaban sus camas, apareció la Yaya Mollitas. ¿Qué pasa, mis princesitas? ¿No sabéis a qué jugar? No, Yaya Mollitas, ya hemos jugado a todo, contestaron las tres princesas. ¿Cómo es posible? Aún nos quedan muchas cosas divertidas que hacer. Y con su preciosa varita les pidió a las tres princesitas que repitieran la frase mágica. Pero, ¿todavía no sabéis cuál es? Pues repetid conmigo: Vita Mollita, Vita Mollita. Y entonces, de la nada, apareció el personaje encantado, Gumersindo, vestido con una gorra y zapatillas de deporte. Las tres princesitas rieron. Otra vez, Yaya Mollitas, haz magia otra vez. Pues repetid conmigo: Vita Mollita, Vita Mollita. Y entonces, de nuevo de la nada, apareció el personaje encantado, Gumersinda, vestida con un traje de flores y con un sombrero. Las risas se escuchaban por toda la casa. Otra vez, Yaya Mollitas, haz magia otra vez. Pues repetid conmigo: Vita Mollita, Vita Mollita. Y en ese momento apareció el padre de Gumersindo, con un sombrero negro y un gran bigote. Las tres princesas se pusieron muy contentas, pues fue una tarde muy entretenida. La Yaya Mollitas entonces les dijo: si usáis la imaginación, todo es siempre más divertido. Así que, Vita Mollita, hasta la próxima.